Bien, vamos a abordar en esta serie de videos un fenómeno que se llama el fenómeno de los sistemas de distribución comercial, que tiene claramente un entorno económico, es decir, un fenómeno social y económico que subyace detrás y que vamos a procurar abordar desde el punto de vista jurídico, es decir, que ustedes entiendan al finalizar esta serie de videos cómo el derecho ha abordado esta problemática y qué soluciones provee y cuáles son aquellos entornos y lugares en donde el derecho todavía requiere un desarrollo y un desarrollo, les diría yo, en forma urgente. Eh, Nos referimos al fenómeno de la comercialización. La gran pregunta sería, ¿cómo hace un productor para hacer llegar su bien al mercado? Esto lo puede hacer de distintas maneras, ¿no? Pero básicamente se habla de que esta comercialización se puede hacer de modo directo o de modo indirecto. Eh, la comercialización directa requiere o de alguna manera hace alusión a que el productor llega casi sin intermediarios al consumidor. Es decir, puede colocar su producto relacionándose en forma directa o casi directa con quien va finalmente a consumir ese producto o servicio. Eh, Obviamente que esto hoy es posible gracias a algunas cuestiones, es decir, ustedes podrán advertir si buscan algunas marcas de fábrica, ¿sí? Es decir, ejemplos como por ejemplo los servicios perdón, las industrias que producen electrodomésticos, pueden entrar a la página oficial y van a tener la posibilidad de celebrar una operación electrónica de compraventa de algunos de esos artefactos en forma directa con aquel que produce, ¿sí? Con la fábrica. Esto antes no era posible, esto se hacía por interpósitas personas, por sistemas más complejos, que permitían que el fabricante, el industrial, el empresario en general, pudiera segmentar su riesgo. Es decir, es demasiado riesgoso para el empresario no solamente asumir todos los riesgos que entraña producir, ¿sí? La venta, eh, perdón, la compra de insumos, todo el proceso productivo en sí mismo y digamos, la finalización del proceso, el etiquetado y digamos, la puesta en el mercado, implica un riesgo, digamos, muy alto. Es decir, había empresas o había terceros que se dedicaban y siguen existiendo, que se dedican a que estos empresarios tercericen el segmento de la colocación del producto en el mercado. Es decir, si vemos el ciclo económico de producción, distribución y consumo, obviamente nos estamos refiriendo a la etapa intermedia, es decir, cómo hace el productor para llegar al consumidor o al cliente final. Bien, la tercerización justamente significa eso, contratar otros que asuman otro segmento del riesgo. Es decir, yo coloco mi producto una vez que conseguí a alguien que me compre y que me compre una gran cantidad. Seguramente ese que me compre una gran cantidad me va a pedir un descuento. Y así aparecen la etapa de los que se llaman comercios mayoristas y comercios minoristas. Es decir, comerciantes que tienen mayor capacidad económica, que integran ya una red de comercialización y distribución, que compran gran cantidad de productos y que asumen el riesgo de su colocación en el mercado. Entonces, va segmentándose el riesgo del productor en la medida en que aparecen estos intermediarios. Bueno, lo que vamos a ir viendo es progresivamente cómo el empresario se vincula de forma directa con el consumidor y cuando la interposición de personas, de una o de más personas, generan relaciones jurídicas más complejas y contratos que regulan esta intervención de los terceros en el ciclo económico. Esto se da en el entorno de un fenómeno económico más grande que se describe dogmáticamente como el fenómeno de integración vertical y horizontal. Esto lo podemos vincular con algunas cuestiones que ustedes pudieran haber visto en la Ley General de Sociedades, institutos como el control societario, es decir, qué pasa cuando una sociedad controla a la otra, cuando se producen operaciones de fusión y escisión societaria. Es decir, fenómenos económicos que mantienen una complejidad y que generan una expansión de los negocios tanto en forma horizontal como vertical. ¿A qué refiere la integración vertical? Bueno, a la integración en distintas etapas de la cadena. ¿Qué pasa si una empresa, de repente, en contra de lo que decíamos antes, quiere tener su propia distribuidora y compra camiones para hacer su propia distribución y un galpón para guardar sus propios productos? Y después, ¿qué pasa si compra
un local y pone a la venta sus propios productos digamos, a la venta de los consumidores. Bueno, ahí estará integrándose verticalmente y será autosuficiente. Si puede tener, por ejemplo, vamos a suponer un molino harinero que tenga sus propios campos de trigo, compre, digamos, coseche su propio trigo, genere la materia prima, la procese, haga la harina, esa harina a su vez sea trasladada en transportes propios a lugares de distribución y finalmente tenga su propia panadería, para suponer. Entonces, esa cadena, ese ciclo económico se cumple en la propiedad de una sola persona o de un grupo empresario que es autosuficiente porque tiene desde la producción del insumo o de la materia prima hasta la colocación final en el mercado. Bueno, esta expansión se puede dar por etapas, no es necesario que sea de una, o digamos desde el principio hasta el fin, pero se conoce como integración vertical. Distinto es la integración horizontal, en donde yo me expando hacia, digamos, los mismos eslabones de otras cadenas. Por ejemplo, tengo un molino harinero y compro otro molino que compite conmigo. Entonces me expando en forma horizontal, no ya hacia otros circuitos, sino hacia, digamos, gano posición en el mercado, posicionamiento. Bueno, estos dos fenómenos obviamente también se dan en esta expansión gracias a determinados instrumentos jurídicos, entre los cuales están, como mencionamos algunos, son la Ley General de Sociedades, lo que se llaman reorganizaciones societarias desde el punto de vista impositivo, y estos sistemas de comercialización que vinculan jurídicamente distintos sujetos y entidades para lograr la colocación del producto en el mercado. Es decir, lo que estamos tratando, lo que vamos a abordar, es cómo el productor llega al consumidor. Y en líneas genéricas, si ustedes ven, tenemos dos grandes ámbitos. Por un lado, la comercialización directa y por otro lado, la comercialización indirecta. Esta es una clasificación hecha por la doctrina, ¿sí? Bastante estable en el tiempo, admitida, aceptada por grandes autores a lo largo del tiempo y por doctrina comparada. Es decir, está bastante establecido que existen, por un lado, métodos de comercialización directa que están en pleno cambio, ¿sí? Que digamos, la tendencia justamente es que el empresario que produce se desvincule del modo más rápido del riesgo de colocación del producto, ¿sí? Y que reduzca los costos para ser más eficiente y más competitivo. Y ahí aparecen los métodos de comercialización directa, que a su vez se clasifican, así que las vamos a clasificar, eso sí, de un modo más personal o aleatorio, en ámbitos personales, ámbitos físicos y ámbitos electrónicos. Y por otro lado, los contratos de comercialización indirecta, que son los contratos que vemos en la izquierda. Es decir, estas serían las dos grandes tipos de sistemas que vamos a abordar. Y dentro de la comercialización indirecta nos encontramos con 4 contratos regulados, que son la agencia, concesión, distribución y franquicia comercial. Entonces, para ordenarnos, lo primero que vamos a abordar va a ser la comercialización directa, es decir, el modo en que el productor llega con intervención esporádica o mínima de terceros a colocar su producto. Acá nos vamos a encontrar con 3 ámbitos. Por un lado el ámbito físico, por otro lado el ámbito personal o por otro lado el ámbito electrónico. Aclaro ya desde ahora que ninguno de estos 3 ámbitos y esta conversación directa contiene una regulación sistemática en nuestro Código Civil y Comercial. No vamos a encontrar, como sí lo vamos a encontrar en la comercialización indirecta, una regulación meticulosa de contratos. Estos son sistemas bastante complejos que involucran distintas relaciones contractuales complejas que exceden los contratos típicos regulados en el Código Civil y Comercial. Sin embargo, estos contratos nos van a servir también digamos, la sistemática de obligaciones y contratos en general, nos van a servir para aplicar conceptos y para entender cómo funcionan estos ámbitos de comercialización.
Para que ustedes lo entiendan rápidamente, cuando me refiero a ámbito físico me estoy refiriendo, por ejemplo, a un shopping center, un paseo de compras, una galería comercial, un outlet, un hipermercado. Cuando me refiero a ámbitos personales, me refiero a técnicas de comercialización en donde los productores se valen de terceras personas que realizan una promoción y una colocación de productos en modo personal. Les puedo mencionar, por ejemplo, la venta directa y les refiero, por ejemplo, marcas que ustedes, para que ustedes identifiquen el modo, digamos, a lo que me estoy refiriendo es, por ejemplo, Tupperware, Essen, los filtros de agua PSA y otras marcas, en donde existe digamos, una red de emprendedores autónomos que ofician, hacen las veces como de mini empresarios, ¿sí? Porque no son empleados de los productores y que colocan los productos en el mercado en forma directa. Y no voy por la comercialización, esos ámbitos personales generalmente excluyen la venta en forma habitual, es decir, mediante un comercio abierto al público. Es decir, en relaciones personales más o menos personalizadas o con distintas metodologías o con distintos entornos. Y obviamente el último, el más candente, el que más desarrollo tiene y el que nos sorprende todos los días es el ámbito electrónico, es decir, la posibilidad que existe de que un productor pueda comunicarse en forma directa y certera con el consumidor final. Es decir, que los propios fabricantes puedan tener en su sitio web un portal de venta. ¿Sí? Y también no solamente esto, que sería venta directa, comercialización directa más pura, otra que se da en el contexto de lo que se llaman los mercados electrónicos, ¿sí? Es decir, el marketplace, es decir, entornos electrónicos que facilitan la compra y venta. Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, si hiciéramos la comparación, que estos ámbitos físicos hoy tienden a desaparecer, y lo podemos ver ahora justamente en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, y tienden a hacerse electrónicos. Es decir, yo puedo salir de compras sin moverme de mi casa. ¿Y cómo salgo de compras sin moverme de mi casa? Y, por ejemplo, entro a un sitio que me facilite la compra de productos y servicios, o que me permita, sin moverme de mi casa, realizar la misma compra que yo hacía físicamente desde un entorno electrónico. Mercado Libre, Booking, Airbnb, incluso, digamos, algunos ámbitos que proveen soluciones tanto para el que vende como para el que compra, es decir, entornos virtuales que también entran dentro de lo que sería el contexto de la comercialización directa. Por otro lado, sí, para diferenciarlo bien y completar ya esta primera caracterización, el entorno de la comercialización indirecta ya parte de la interposición de un tercero que jurídicamente va a cumplir un rol específico y determinado. Cuando yo hablo de un contrato de agencia, de un contrato de concesión, distribución o franquicia, yo no voy a tener una vinculación directa con el productor, no voy a conocer la fábrica, no le voy a comprar directamente al productor, o si lo hago, lo haré con un intermediario. Si mi vinculación será por intermedio de una persona que asume determinados riesgos. En forma creciente, la gente asume menos riesgos, el concesionario y el distribuidor, perdón, asumen un escalón más importante del riesgo, y finalmente el franquiciado, que asume ya el riesgo de un negocio cuasi independiente. Este es un poco el contexto de lo que vamos a abordar. Vamos a abordar primero la comercialización directa en los tres ámbitos, y después iremos a lo que ya el Código Civil regula, que son los 4 contratos de comercialización directa, dando primero las características generales y comunes a esos 4 contratos regulados.